Hola de nuevo, soy Kid Max y hoy os presentaré un seguido de creepypastas clásicos, gracias a los cuales han hecho que el término creepypasta sea tan famoso hoy en día. Pues bien, he hecho un recopilatorio de 6, que fueron grandes leyendas urbanas y que vale la pena recordar. Sin más que añadir, vamos pues al número 1. Adelante. Hace algunos años, un matrimonio del estado de Oklahoma, Estados Unidos, decidió tomarse una noche para matar la rutina. Resolvieron salir a cenar a la ciudad. Al ser padres de dos hijos y ante las estrictas leyes estadounidenses con respecto al abandono de menores, ellos llamaron a su niñera de confianza. Cuando la niñera llegó, los pequeños ya dormían. Entonces la empleada se sentó junto a ellos y se aseguró de que todo anduviera bien. Más tarde esa noche, ella se aburría y fue a ver la televisión, mas no consiguió verla en la recámara porque no había televisión por cable. Los padres no querían que los niños vieran algo indebido en la televisión. Entonces llamó a sus padres y les preguntó si podía ver la televisión en el dormitorio de la pareja. Obviamente, los padres se lo permitieron, pero la niñera tenía una última petición. Ella preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla o una manta, ya que la ponía muy nerviosa. El teléfono quedó en silencio por un momento, y el padre, que estaba al teléfono con la niñera, habló desesperadamente. Lleva a los niños fuera de la casa ahora. Estamos llamando a la policía. No tenemos ninguna estatua de un ángel. Luego de 5 minutos de ser avisados, la policía encontró los 3 cuerpos de los ocupantes de aquella casa muertos. Nunca se encontró una estatua. No había rastros de invasión. Ninguna evidencia, salvo las víctimas que murieron por golpes con un objeto cortante. El caso nunca fue resuelto y se convirtió en una leyenda urbana. Esto más que un creepypasta es una historia un tanto paradójica, pero sin embargo lo añadiré ya que me pareció sumamente interesante. Cuenta la leyenda que se podía ver a un anciano muy triste vagando por las calles de una pequeña ciudad en el norte de los Estados Unidos. Hacía mucho que el anciano andaba sin un rumbo, siempre con esa incertidumbre que por momentos tenemos, de no saber lo que vamos a hacer. Cierta noche, el anciano caminaba por una calle oscura que finalizaba en una encrucijada. Sin rumbo, perdido en el medio de la negrura de la noche que lo rodeaba, comenzó a escuchar una voz, al inicio distante e indistinguible, pero que pronto aumentó y daba la impresión de que se estaba acercando. En la penumbra, el anciano logró ver la forma de una mujer, que cantaba sus palabras, y asustadiza se aproximaba en dirección al anciano diciendo: ¿Cuál es tu tercer deseo? El viejo, bastante aturdido, hacía un esfuerzo por ver a la mujer. Continuó su camino, pensando que no se dirigía a él. Pero la mujer se volvió, bailando y tarareando las palabras en torno al anciano. Ahora tu tercer deseo. ¿Cuál es? El hombre, ya enojado, se detuvo. Trató de enfocar su mirada sobre la agitada mujer y preguntó: Maldita sea, ¿qué quieres, mujer? Ella nuevamente le dijo cantando: Tu tercer deseo. ¿Tercer deseo? El viejo estaba confundido. ¿Cómo puedo tener un tercer deseo si no he tenido un primero ni un segundo? Ya has tenido tus dos deseos. Tarareó la mujer, pero tu segundo deseo fue que yo volviera todo a como era antes de que pidieras tu primer deseo. Es por eso que no recuerdas nada. Porque todo es como era antes de cualquier deseo. Ella continuó, apresurando al pobre hombre. Entonces, tienes un deseo restante. ¿Qué vas a pedir? Está bien, exclamó el anciano. Yo no creo en esto, pero no hay nada de malo en desear. Yo deseo saber quién soy. Qué divertido, dijo la mujer mientras cumplía el deseo y desaparecía. Ese fue tu primer deseo. Ahora un escalofriante creepypasta de las entrañas de la perturbación humana. En Berlín, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el dinero escaseaba, los suministros se agotaban, y parecía que todo el mundo moría de hambre.
Durante este periodo, las personas contaron la historia de una joven que decidió ayudar a un hombre que caminaba a ciegas entre una multitud. La leyenda cuenta que ambos comenzaron a conversar y el hombre le preguntó si podía hacerle un favor. ¿Podrías entregar esta carta en la dirección escrita en el sobre? Bueno, el lugar le quedaba de camino a su casa, por lo que ella aceptó sin más. La chica comenzó su camino para entregar el mensaje, cuando notó algo en la dirección, un número que no podía distinguir, no sabía si se trataba de un 4 o 9. Se volvió de nuevo hacia el hombre ciego y se dio cuenta de que había emprendido una huida entre la gente sin sus gafas oscuras ni su bastón, como si estuviera huyendo. Ella, por supuesto, encontró aquella actitud sospechosa, y en lugar de ir a casa fue a la policía. La policía, que tenía sospechas de que algo estaba pasando en la región por los incidentes registrados, visitó la dirección para comprobar si existía alguna conexión con sus sospechas. Una vez allí, hicieron un descubrimiento aterrador: 3 carniceros cortaban carne humana y la vendían a la gente hambrienta por un precio amigable. ¿Sabes lo que había en la carta que el hombre le dio a la joven? Una nota, que apenas se limitaba a decir: esta es la última que mando para ustedes hoy. Esta historia se la dedico a mi amigo Pedro, que comparte nombre con el protagonista de la misma. Cuenta la leyenda que hace muchos años, el conserje de un colegio, en una revisión rutinaria de las instalaciones de la escuela, encontró el cadáver de la señora de la limpieza tirado en el baño en un gran charco de sangre. Tenía la ropa llena de rasgaduras y heridas y le faltaban trozos en la cara como si hubieran sido arrancados a mordiscos. Aterrado, llamó a la policía y los policías se llevaron el cadáver. Al parecer había muerto tras varias horas de crueles torturas. Nunca se descubrió al culpable y la memoria de lo sucedido fue pasando de generación en generación de estudiantes, que contaban la historia entre burlas y sin darle la mayor importancia. Actualmente se dice que, si te encierras a solas en el baño, puedes sentir como la mujer toca la puerta y, si cometes el error de abrirle, su espíritu atormentado entrará y te torturará del mismo modo que lo hicieron con ella. Pedro y sus amigos siempre habían creído que la leyenda era una chorrada y se burlaban de uno de sus amigos que insistía en que él, una vez estuvo solo en el baño, y mientras se fapeaba, le tocaron a la puerta. Hasta que hace unos días se celebró en el colegio la fiesta de fin de curso. Pedro estaba hablando con un amigo y le dijo que le esperara un rato mientras iba al baño. Curiosamente no había nadie cerca, algo poco habitual porque el colegio estaba lleno de gente por la fiesta, y fue allí donde se acordó de la leyenda. Haciéndose el gallito con la valentía del que se ha tomado alguna copa de más, decidió ponerle el seguro a la puerta para comprobar si la historia de fantasmas era cierta. Pretendía burlarse de los demás por un miedo infantil que él consideraba de cobardes. Una vez hubo cerrado la puerta del baño, se acercó al inodoro y, como queriendo rematar el asunto, cerró también la puerta del pequeño cuartillo en que tenía que hacer sus necesidades. De pronto escuchó unos golpes secos en la puerta y, a pesar de su supuesta valentía, se asustó tanto que fue como si una mano helada le apretase el estómago. Con la voz entrecortada preguntó: ¿quién es?, tratando de que no se sintiera el miedo en su voz. Ya algo repuesto pero aún con miedo, volvió a preguntar: ¿quién es? Nadie le respondía, además se había hecho un absoluto silencio, tan absoluto que ni siquiera se escuchaba el ruido de la fiesta. Por su cabeza rondaban mil ideas: cómo podía haber entrado alguien si él cerró con llave y comprobó que se encontraba solo. Los golpes volvieron, y como queriendo convencerse a sí mismo de que alguien se había encerrado para hacerle una mala jugada, lanzó un grito entre enfadado y atemorizado: ¿quién es? No jodáis. Armándose de valor, miró por debajo de la puerta y sintió que se le paraba el corazón al ver que no había nadie al otro lado de la puerta. Impulsado ya no por el valor sino por el terror que nos hace correr para sobrevivir, abrió violentamente la puerta del baño y, justo en el momento en que pretendía salir, se giró tras oír una voz de mujer detrás de él.
Al hacerlo pudo ver una mujer totalmente cubierta de sangre que con los brazos extendidos intentaba alcanzarle mientras arrastraba una de sus piernas parcialmente devorada. Totalmente bloqueado por el miedo, Pedro perdió la orientación y en su carrera se golpeó la cabeza con el marco de la puerta, quedando inconsciente. Minutos más tarde despertó mientras varias personas le rodeaban tratando de reanimarle. Su amigo, al escuchar un fuerte golpe en el baño, decidió acercarse a ver qué había sucedido y le encontró en el suelo inconsciente. Todos tomaron su historia como la de un borracho que no recordaba lo que había sucedido. Pero en su pierna había una marca inequívoca de que la leyenda era cierta. Un mordisco con la forma de una dentadura humana. Tal vez si su amigo no hubiera llegado a tiempo, él mismo hubiese formado parte de la historia de la mujer asesinada en el baño. Y por último, una apabullante leyenda urbana, que fue todo un clásico en el mundo creepypástico. El juego demoníaco. El juego maldito que a muchos ha inducido ya, al terror más profundo del subconsciente humano. Polybius. El videojuego Polybius, presentado en una cabina de arcade tradicional, fue lanzado al mercado en 1981 por una semidesconocida compañía llamada Sinneslöschen. La remesa inicial fue de tan solo 7 máquinas recreativas, que se distribuyeron en algunos salones recreativos de los suburbios de la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, Estados Unidos. Según dicho relato, adornado con cierta intención de engrandecer la leyenda del juego, al día siguiente de su salida al mercado las máquinas ya tenían largas colas para jugar frente a la cabina, que consistía simplemente en un mueble de color negro que, como interfaz de control, contaba con un solo botón y un joystick, siendo el único aderezo de la misma la marca con el logo del juego. Las historias que circulan sobre el juego coinciden en señalar que había algo siniestro en el mismo. Algunos de los que lo probaron acabaron odiando los videojuegos por completo. Y es que los relatos sobre sus efectos eran demoledores. El juego consistía en una combinación de luces y gráficos vectoriales estroboscópicos, con mensajes subliminales incluidos. Los gráficos vectoriales estroboscópicos se basan en un efecto óptico que produce destellos muy rápidos, casi epilépticos, por los que avanzan formas geométricas muy bizarras e inquietantes. Aquí tenemos unas imágenes. En el juego manejábamos una nave, aunque no era la nave lo que se movía, sino la pantalla, que podíamos girar con el único mando disponible. No obstante, sus efectos eran demoledores en el subconsciente humano. Brotes epilépticos, mareos, pérdidas de memoria, náuseas, alucinaciones, e incluso terribles pesadillas. Hay quien habla incluso intentos de suicidio propiciados por los supuestos mensajes subliminales del juego, e incluso algunos aseguraban ver caras demoníacas al mirar indirectamente la pantalla de juego que desaparecían al fijar la mirada, oían voces ininteligibles, gritos aterradores, quejidos de dolor o pánico y, hasta voces femeninas diciendo entre sollozos frases como: ¿por qué me haces daño? La máquina era enormemente adictiva al principio, pero al poco tiempo despertaba en el jugador un odio irracional hacia la misma. Cuanto más se jugaba, más se generaba en el jugador un odio atroz hacia la máquina y al mismo tiempo, la capacidad de recordar en qué consistía o cómo era el juego disminuía, hasta el punto de que el jugador prácticamente no llegaba a recordar nada del mismo. El nombre de la supuesta compañía creadora del juego era de por sí una advertencia. Sinneslöschen, un término en alemán que podría traducirse como pérdida de memoria o inhibición sensorial. No obstante, hurgando un poco más encontramos que el juego fue programado por Ed Rothberg, un empleado de Atari creador de Battlezone. Algunos dueños de salones recreativos de la época, cuentan que era frecuente ver a señores trajeados de negro supervisando y controlando el estado de la máquina, tomando notas en sus libretas y hablando con los jugadores sobre su experiencia. Esto acrecentó la sospecha de que la máquina pertenecía al gobierno estadounidense.
Por aquellos tiempos se creía que Atari tenía contratos secretos con el gobierno y que la supuesta compañía alemana Sinneslöschen no era más que una empresa fantasma bajo la que se escondía la propia Atari. Una tapalera para enmascarar un experimento secreto llevado a cabo por el gobierno sobre el sector más joven de la población. Sin embargo, todo acabó tan súbitamente como había empezado. Transcurrido tan solo un mes desde la colocación de las máquinas, ocurrió la tragedia. Un niño de apenas 13 años murió de un ataque epiléptico mientras jugaba al juego. Al día siguiente, empleados de la compañía, vestidos como siempre de negro, acudieron a todas las salas en donde se había instalado el juego y desmantelaron todas las unidades, haciéndolo desaparecer, para siempre. Y para finalizar, algunas curiosidades sobre Polybius. La historia de Polybius se hizo tan famosa en los Estados Unidos que incluso salió en uno de los capítulos de la serie Los Simpson, como podemos apreciar en la imagen en pantalla. Para más detalle dejaré el nombre del capítulo y la temporada en la descripción. Para la gente que le haya interesado la historia, os hago saber que hace tiempo que circula por internet una réplica del juego Polybius en sí, no tan terrorífico como el original, pero sin embargo se ha comprobado que causa unos efectos similares, como epilepsia y náuseas. Para más detalle, dejaré el link de descarga de la réplica en la descripción. Pero por experiencia propia, ya os vaticino que no os va a resultar muy divertido jugarlo y no me hago responsable de lo que os pase. Gracias por haber estado conmigo en este recorrido tan terrorífico, y ahora si os ha gustado el vídeo dadle like, pulgar arriba, y sobre todo comentad acerca de lo que os han parecido las creepypastas, si queréis que siga recopilando historias, si os ha parecido demasiado largo o no, en fin una vez más, me despido, hasta pronto gangosos.